Capítulo 1. Sorprendentemente, Ibuki Myo es una persona con sentido común. Parte 1. Examen especial. Lo primero que se viene a la mente al oír esas palabras normalmente sería exámenes escritos o pruebas de práctica relacionadas con deportes o algo dentro de esas líneas. Sin embargo, en la escuela a la que asistía, la preparatoria de educación avanzada, los exámenes especiales no son tan simples como eso. Un examen especial que enfrenta a las clases en una prueba de supervivencia en una isla abandonada, o un juego de habilidades intelectuales que enfrenta a mentirosos contra otros mentirosos en un crucero. Tales pruebas que superan la lógica continuaban una tras otra en el transcurso de las vacaciones de verano. Para un alumno de primer año como yo, los días libres de todo eso, incluyendo hoy, llegaban apenas a 7. Una vez que ese tiempo acabe, comenzará el segundo semestre. Y, por cierto, la manera en que pasé esos días de descanso fue bastante simple. Paso cada día sin llamar a nadie ni hablar con nadie. En otras palabras, era un solitario. No me molesta de todas formas. Ya estoy satisfecho por solo tener libertad, no deseo felicidad extra. No es como si quisiera amigos. Pero recientemente he empezado a pensar algo como eso. ¿Cuántas más conexiones forjo con la gente? Con más personas soy capaz de pasar el tiempo. Pero eso en sí mismo es problemático. Si un amigo me invitara a salir, existe una posibilidad de que eso me alegre, pero aún en soledad, sigue habiendo cosas que puedo hacer. De hecho, estoy haciendo una de esas cosas en este momento, usando mi teléfono para acceder a mi balance de puntos. Vi en la pantalla que actualmente tenía 106.219 puntos. De ellos, le transferí 100.000 puntos a uno de mis compañeros, Sudou Ken, y no mucho después de eso, la persona que recibió la transferencia, Sudou, me llamó. Yo, Ayano Koji. ¿Qué estás haciendo ahora? Nada en particular. Me preguntaba qué podría cenar. Ya veo. Recién comí un poco de sasami. El sabor es simple y es fácil cansarse de él, pero por lo menos puedo cambiarlo un poco. Puedo hornearlo o cocerlo, pero qué diablos, eso no es importante. Lo que quería preguntarte era sobre una vidente. ¿Una vidente? Esa es una palabra que no esperaba oír de parte de Sudou. Normalmente Sudou piensa las cosas en términos de blanco o negro, prefiere las cosas simples como el sasami que acababa de comer. Nunca esperé que Sudou hablara sobre cosas abstractas como la adivinación. El asunto es que, parece que hay una vidente muy exacta aquí en el centro comercial Kekaji durante las vacaciones de verano. Parece que es una tendencia entre los estudiantes de último año. Incluso en mi club estaban hablando sobre esa vidente. Ya que tengo algunos puntos extra, me gustaría ir. Vayamos juntos. Por supuesto, yo invito. Era una invitación a pasar el rato con un compañero de clases, Sudou. A propósito del centro comercial Keyaki, parece ser una instalación frecuentemente usada por los estudiantes. Ya que los alumnos estaban obligados a vivir en el campus escolar, es necesario preparar las instalaciones básicas para los estudiantes. Aunque no es tan diverso e ilimitado como el mundo exterior. Por ejemplo, no hay conciertos, parques de diversiones ni zoológicos. Ya que el área está limitada, las instalaciones naturalmente también son limitadas. Para ponerlo en palabras simples, se trata de un pequeño mundo. Y en tal escuela, cuando algo nuevo sucede, siempre termina siendo tendencia entre los estudiantes. Pero nunca esperé que una de esas cosas sería la adivinación. Era inesperado. Pero, aún así, respondí de manera positiva, ya que nadie me había invitado antes. Estaba tan feliz que no podía detener esos sentimientos y rápidamente le respondí. ¿Cuándo irás? Mañana a la mañana. Aparentemente sucede a las 10, pero si no llegas temprano estarás atascado en la fila. Deberíamos estar allí a las 9:30. Parece que Sudou ya ha planeado el horario, eso nos ahorrará tiempo. Está bien por mí, pero ¿qué hay de tu club? El torneo sobre el que te conté hace poco terminó, así que no hay problema. Hemos estado entrenando hasta el colapso cada día, ¿sabes? Si no nos dejan descansar de vez en cuando, nuestros cuerpos no lo soportarán. Hoy Sudou estaba en un torneo de básquet. Aunque estuvo practicando todos los días por su cuenta, me preocupaban los resultados del torneo. Y otro asunto también. ¿Tuviste algún problema? Me aseguré de enfatizar la palabra problema para que Sudou comprenda el significado rápidamente. Sí.
Fue bastante difícil, con todos los directores y entrenadores allí. El nivel de supervisión no podía compararse con el de los días de secundaria. No nos permitían charlar con estudiantes de otras escuelas más allá del contacto directo durante la competencia. Las restricciones llegaban incluso hasta nuestras pausas para ir al baño. Fue algo increíble. Aunque las actividades del club ocurrían técnicamente afuera de la escuela, como se esperaba, la escuela seguía manteniendo una severa vigilancia. De alguna forma logré manejarlo. Pude superarlo con agallas. Ya veo. Es un alivio. ¿Qué hay de Yamauchi? Me aseguré de que borre los datos, así que no te preocupes. Puedo entender al menos eso. Incluso la vida escolar de Sudo está en juego aquí, por lo que no hará nada apresurado. Pero solo por si acaso, debería reunirme con Yamauchi directamente para confirmar que la información fue borrada, para estar seguro. Por cierto, ¿pudiste jugar en el partido más importante? Sí. Y entre los de primer año fui el único que logró jugar. Recibí elogios por eso. Pero perdí el partido, así que no hay mucho de qué estar orgulloso. No sé mucho sobre esto, pero poder debutar en un juego como estudiante de primer año es algo digno de elogio. Y por las palabras de Sudo, percibí más un sentimiento de aceptación que de frustración. Mejor dicho, debería verse como el tratando de lograr resultados en el club de básquet. Probablemente estuvo practicando duro para este torneo. Especialmente teniendo en cuenta que los alumnos de primer año estuvieron de viaje por exámenes especiales, y para compensar eso debió estar practicando mucho más que cualquier otro miembro. Entonces, ¿qué vas a hacer sobre la vidente? ¿Vienes o no? No tengo nada más planeado, así que supongo que iré. Una vez que accedí, Sudo cambió la conversación y me dijo: asegúrate de invitar a Susune también. Invítala absolutamente. ¿Entendido? De acuerdo. Parece que Sudo nunca quiso invitarme a ver a la vidente, sino que quería ir con Orikita, pero debió pensar que, aunque la invitara, las probabilidades de que ella acepte eran bajas, por lo que acudió a mí. Solo para que lo sepas, no creo que esté interesada en la adivinación. Aún así, asegúrate de invitarla. Esa es tu especialidad, ¿cierto? ¿Cuál especialidad? Quiero que deje de usarme como una máquina para invitar a Orikita. Trataré de preguntarle. Pero no esperes mucho. Tratar no es suficiente. No es suficiente. Sentía que las palabras de Sudo que contenían su enfado tenían un gran peso en ellas. Planeo lo de mañana asumiendo que Orikita estará allí. Tienes que hacerlo, absolutamente. Si no invitas a Orikita, todo esto no tiene sentido. Aunque digas eso, no sé cuáles sean sus planes para mañana. Y aún es incierto si está interesada en la adivinación o no. ¿No sería mejor invitarla a ir de compras o a ver una película? No te preocupes. A todas las mujeres les gusta la adivinación. Pienso que eso es absolutismo. Las chicas tienen la imagen de gustarle la adivinación. Pero cuando se trata de Orikira, no puedo imaginarla actuando como una chica normal que disfrute de la adivinación. Luego de decir eso, Sudo colgó la llamada. Ya me resultaba extraño que Sudo me invitara a ver una vidente. Parece que esto es lo que realmente quería. Mientras que me sentí un poco decepcionado, rápidamente cambié mis sentimientos. Será mejor que llame a Orikita. Si Sudo descubre luego que ignoré su pedido, será problemático para mí. Antes de olvidarlo, llamé a Orikita de inmediato. Pronto, Orikita atendió la llamada. Oye, Orikita, ¿te gusta la adivinación? A todas las mujeres les agrada la adivinación. Si existe una mujer capaz de destruir esas nociones sobre las chicas en general, sin duda será esta mujer. Dices las cosas más extrañas para iniciar conversaciones. Ciertamente. Pero no tengo nada más con que abrir una conversación, no tenía más opción. Sería útil que me respondas. ¿Eso significa que si no te respondo existe la posibilidad de que no te salves? No esperaba una respuesta así, pero es cierta la posibilidad de que no pueda salvarme si no me responde. La imagen de Sudo aplicándome una llave en la cabeza me vino a la mente. Entonces, ¿me salvarás? Si no te molesta deberme una. Entonces le deberé una por recibir su respuesta, ya sea que le agrade o no la adivinación. Me resistí a la necesidad de mover mis dedos y cortar la llamada, pero tengo que aguantar. El rostro enfadado de Sudo apareció en mi mente. Por favor, considéralo así. Entendiendo que su respuesta vale la pena, Orikita levantó la voz ligeramente y respondió. Veamos, no me entusiasma mucho, pero estaría mintiendo si dijera que me desagrada. Inesperado,
Inesperado. Oriquita me respondió casi afirmando el asunto de la adivinación. ¿Alguna vez te han presagiado tu futuro? Por supuesto que no. Solo he visto sobre adivinación en las noticias de cada mañana. Quizás se refiera al horóscopo que sale en las noticias. No puedo imaginar a Oriquita cambiando de ropa o comprando accesorios luego de oír en televisión que su color de la suerte es el rojo. ¿Acaso eres adicto a la adivinación? No, no es eso. ¿Ha habido rumores recientemente? ¿Has oído acerca de una vidente? Una vidente. Hubo un silencio como si hubiera recordado algo, y quizás así fue ya que Oriquita pronto respondió con tono convencido. Sí, parece que ha habido bastante alboroto por eso. Lo escuché, tenía un poco de curiosidad. Dicen que es muy precisa, quería ver cuán precisa realmente es. Pero no puedo creer que la adivinación pueda ser tan exacta sobre algo. Esperaba que estuviera de acuerdo conmigo, pero una opinión diferente llegó del otro lado de la llamada. ¿En serio? Yo pienso que una persona con poder real puede ser precisa. No, no. Solo un pero algo así puede ser tan preciso. Oriquita parecía creer en eso inesperadamente. Predecir el futuro de una persona en su rostro, manos o por la fecha de nacimiento. No creo en cosas tan surrealistas. No de esa forma. Los videntes no tienen el poder para adivinar el futuro. ¿No es obvio? Eso sería tan absurdo como creer que los fantasmas existen. Pero a diferencia de la física, los videntes tienen acceso a una gran cantidad de tu información pasada. En otras palabras, basan sus predicciones en los patrones de un ser humano. Por lo que la habilidad de un vidente para suponer tales cosas de sus clientes es alta. Entonces ella no es una soñadora, sino que tiene una respuesta basada en la teoría. En otras palabras, un poder derivado de la lectura fría. Sí que conoces cosas extrañas. Oriquita me responde asombrada. No podemos vernos a nosotros mismos objetivamente, pero los videntes expertos, en un corto lapso de tiempo, pueden extraer información sobre ti y saber cosas que ni siquiera el que consulta sabe. Y eso es lo que resulta de la adivinación. ¿No podríamos pensarlo de esa forma?, concluyó. Lectura fría. Literalmente significa leer la mente de alguien sin preparación previa. Es una técnica que extrae información sobre una persona a través de una conversación casual para hacerlos pensar que los conoces más de lo que en realidad los conoces. Usando observación y percepción para reunir información sobre tu objetivo. Y hacerles creer que puedes ver el futuro y el pasado usando las palabras hábilmente. Es fácil decirlo, pero hacerlo evadiendo la desconfianza del objetivo y hacerles creerlo requiere un alto nivel de habilidad. Me empezó a interesar un poco. Me alegra. Creo que sería bueno para ti que vayas. Entonces, ¿por qué no vienes conmigo? Bromeas, ¿cierto? Lo digo en serio. Me niego. Traté de deslizar palabras de invitación en nuestra rápida conversación, pero ella las rechazó de manera brillante. Pero tengo mis propias razones para no aceptar su rechazo. Soy un amateur cuando se trata de adivinación, creo que sería mejor tener a alguien como Oriquita conmigo. Lo siento, pero paso. No soy de las que pueden lidiar con muchedumbres, lo sabes. Es cierto. Naturalmente habrá muchos estudiantes consultando a la vidente ya que se trata de un asunto popular ahora mismo. Incluso existe la posibilidad de que no haya solo estudiantes sino también adultos. Ciertamente no puedo imaginar a Oriquita dentro de una multitud como esa. Traté de reconfirmarlo con ella sin retirarme, pero, aunque me apegue a eso terminaré logrando que sospeche. En cuanto a mí, si había comprendido realmente las palabras de Oriquita, no habría más razón para continuar. Estoy seguro de que su do no ocasionará un gran problema. Quizás. Una vez que me rendí puse fin a la llamada. Luego le envié un mensaje rápidamente a su do. Por supuesto, apareció inmediatamente como visto y las palabras de insatisfacción llegaron a mí. Su do me respondió, entonces no voy. Como pensé, mi existencia solo le fue necesaria para invitar a Oriquita. Y como fallé, yo ya no le resultaba útil, pero debo admitir que sería extraño que dos hombres vayan juntos a ver a una vidente. Pero aún así, adivinación, originalmente no me interesaba, pero después de la conversación con Oriquita me provocó algo de curiosidad. Supongo que pasaré mañana. Parte 2. ¿Quién diablos pensó que sería buena idea ir a ver a una vidente? Puede que no lo haya considerado bien. Lo sabía, pero esta mañana de finales de agosto fue asaltada por una ola de calor que ardía como el infierno.
Podía ver cómo se formaba un espejismo que fluctuaba suavemente sobre el concreto que yace en la carretera. Por supuesto, las instalaciones escolares tenían aires acondicionados, por lo que allí no sentíamos el calor. En los pasillos, en los vestíbulos y en nuestras habitaciones. Sin embargo, cuando uno se exponía directamente al sol, instantáneamente comienza a sudar. Así es como mueren los humanos. Mientras pensaba cosas así, desesperadamente traté de encontrar alguna sombra. Afortunadamente para mí, la escuela presume de su gran campus escolar plagado con bastantes árboles plantados. Gracias a eso, no escasean las sombras que obstruyen la luz solar. En este momento son las 9:30, antes de que los estudiantes inicien sus variadas actividades. Me estoy dirigiendo hacia la ubicación de la popular vidente. Parece que el servicio comienza a las 10, pero no planeo quedarme mucho tiempo. Solo procuraré que adivinen mi fortuna y me iré rápidamente. Esa es mi idea. Pero conforme me acercaba a mi destino me di cuenta que mis expectativas habían sido traicionadas. En el centro comercial que yo esperaba encontrar mayormente vacío, ya había allí una multitud de estudiantes en vestimenta de verano. Aunque esperaba que no todas esas personas estuvieran aquí por la misma razón que yo, no parece ser el caso. Por ahora, para escapar del ardiente infierno exterior, decidí refugiarme dentro de Keyaki. Ya que el evento tiene lugar en el 5º piso, busqué un ascensor. Esa expresión escapó de mí porque cerca de 10 estudiantes habían formado una multitud frente al ascensor. Me pregunto si las personas con la misma deficiencia en la comunicación que tengo yo podrían entenderlo. Cuando entro a un ascensor a solas, soy de los que presionan repetidamente el botón de cerrar tan pronto como entra. Pero no se me da bien tomar un ascensor junto a un gran grupo de personas de mi misma edad. Necesitaré algo de coraje para entrar con esa multitud. Podría ser problemático, pero por el momento tomemos un desvío y elijamos otro ascensor. Hay otro en la dirección opuesta que actualmente no están usando los estudiantes. Esto es relajante. Requirió un esfuerzo adicional de mi parte, pero estoy agradecido por la paz mental que me otorgó. Aunque es triste. Habiendo llegado al 5º piso, rápidamente busqué la ubicación de la vidente. Y allí encontré una situación más compleja que la anterior. Aquí solo hay parejas. Chico y chica. Grupos de pares. En otras palabras, una multitud formada predominantemente por estudiantes en una relación amorosa. Por supuesto, también hay grupos de solo chicas y de solo chicos, pero son la minoría. La adivinación estaba pensada originalmente para este público. Después de todo, adivinar la compatibilidad entre los miembros de una pareja no es algo tan especial en sí mismo. Sin embargo, acabo de darme cuenta de que este lugar es mucho más incómodo de lo que imaginé. No hay muchas personas que hayan venido solas. Y con menos razón otros varones como yo. En cualquier caso, como ya hay una fila formada, decidí ubicarme con ellos. Y cuando lo hice, una mujer que parecía coordinar la fila me habló. «Buen día. ¿Su compañera vendrá luego, compañera?» No, vine solo. Por supuesto, dado que las personas a nuestro alrededor son mayormente parejas, es natural hacer esa pregunta. Pero me gustaría que ella pensara también en los solteros como yo. Quizás aún tiene algo para decir, ya que la mujer continuó con una expresión de disculpas. Me temo que la adivinación de Sensa solo es para parejas. Entonces es imposible para mí, solo. Asiente ligeramente y señaló al frente. No podía verlo bien a través de la multitud, pero había un cartel que advertía acerca de los requisitos. Los guiaremos como pareja. Por favor, sean conscientes de este hecho. Razonable. No debería haber una sola persona como yo aquí. No me había enfrentado a una situación incómoda como esta, no podía evitarse. Parece que en este momento estoy en una posición muy difícil. Y, además, ahora entiendo la razón por la que Sudo quería invitar a Orikita. En este formato de adivinación, Orikita y él hubieran tenido un largo tiempo para charlar mientras hacían la fila y pasar el rato juntos hasta que acabe la adivinación. Eso también significa que no importé desde el principio. Habiéndolo comprendido todo, las palabras de Sudo y su comportamiento desde el comienzo ahora tienen un significado completamente distinto. Que yo nunca fui invitado en primer lugar. Y aunque me hubiera invitado, me pregunto si él luego hubiera hallado alguna excusa para quitarme de en medio. Qué triste historia. Por cierto, eso se aplica también a la fila que hay junto a usted, ¿no? Sí.
Ukon-sensei solo adivinará la fortuna por pares. Entiendo. Le dediqué una reverencia a la empleada y dejé la fila. Los estudiantes que estaban detrás de mí simplemente dieron un pase adelante. Nunca esperé esta clase de truco. En cuanto a mí, mi imagen de una vidente era la de una mujer mayor a un lado de la calle contando monedas mientras hacía su trabajo. Algo como eso. Pero recientemente, parece ser algo recomendado para parejas. Pensé que no sería malo experimentar una adivinación al menos una vez, pero parece que no sucederá. No tiene sentido intentar invitar a Horikita otra vez, así que será mejor que me retire tranquilamente. Está diciendo que no puedo entrar sola. Parece que en la fila junto a mí hay otra víctima que vino sola, al tratarse de una voz cuyo sonido revelaba el enojo. Y al dedicarle una mirada de empatía, desafortunadamente mis ojos se encontraron con los de esa persona. Esa corta respuesta provino de una persona que resultaba ser conocida para mí. Cuando fingí no haberla visto e intenté irme, por alguna razón con la misma sincronización, ella caminó en la misma dirección que yo. Apresuré mi paso. Espera. Quizás pensó que quería escapar. Intentaba escapar, pero me siguió. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Dónde está Horikita? Habiéndome hecho esa breve pregunta, la chica escaneó sus alrededores. Era Ibuki Mio, un estudiante de la clase C. Ella también, al igual que Sudo, parecía querer llegar a Horikita a través de mí. Sin embargo, a diferencia de Sudo, las acciones de Ibuki en este caso eran razonables. Sería de gran ayuda si ella pudiera llegar a Horikita sin tener que pasar a través de mí. No es como si siempre estuviera con ella, hoy estoy solo. Ya veo. En el examen de la isla, Ibuki fue enviada a la clase de como espía y trató de sembrar el caos. Luego luchó con Horikita y desde entonces, Ibuki ha tomado una postura antagonista respecto de Horikita. Rivalidad sería un término más adecuado para su relación. Youkoso Hitsuryoku Shihou Suji no Kyousitsu E Volumen. Einer Heart Project 26. Aunque su actitud Tsun no ha cambiado, tiene buen sentido de la moda y definitivamente deja una buena impresión. Si actuara un poco más madura no me sorprendería si se volviera popular. Normalmente la adivinación se le hace a una sola persona, ¿no? No esperaba esto, ¿no te parece? Supongo. Yo también pensaba algo así. Entonces, ¿no invitaste a Horikita? Primero fue Sudo y ahora Ibuki. El tema de conversación siempre es Horikita, quien no está aquí. No. Si tanto quieres hablar con Horikita, ¿por qué no vas a verla directamente? Dile que quieres ir a ver a la vidente juntas. Absolutamente no. No es como si tuviera algo que hablar con ella. Si ese es el caso, me gustaría que no me hable sobre Horikita una y otra vez. Nunca estuve realmente interesado en la adivinación, así que no me molesta no poder entrar aquí. ¿Qué hay de ti? Mentiría si dijera que no me molesta. Parece que el requerimiento de formar un dúo presenta un problema para ella mientras agita la cabeza al declarar su decepción. No puedo hacer más que rendirme. A mí tampoco se me da bien conversar. Esa fue una respuesta que no era realmente una respuesta en absoluto. Dijo que no se le daba bien conversar, pero a diferencia de Sakura, ella no parecía del tipo que tiene problemas para llevar una conversación normal. De hecho, es perfectamente capaz de conversar conmigo en términos de igualdad, o incluso de hablarme con desdén. ¿Por qué no invitas a Ryuen? Dije eso a modo de broma, pero puso un rostro de desagrado igual o quizás mayor que el de Horikita. Odio absolutamente ver su rostro incluso en días libres. Debes estar bromeando. Pero estabas junto a él en el crucero, ¿no? ¿No es normal pensar que los dos son cercanos? Eso solo es porque me sentía responsable por no haber descubierto al líder de la clase D, respondió débilmente. Si lo que dice es cierto, eso significaría que Ibuki actuó junto a Ryuen como medio para asumir la responsabilidad de su fracaso. Eso no alcanza para darme una imagen completa, pero debe tratarse de algo que solo la clase se comprendería. Aún así, en la primera parte del examen especial, la prueba de la isla, Ibuki identificó exitosamente a Horikita como la líder de la clase D, y no se equivocó en su valoración. Si yo no hubiera intervenido, ella habría logrado una gran contribución a la clase C. Quería preguntarte algo. Durante la prueba de la isla, ¿quién fue el líder de la clase D? Me lo pregunto. ¿Te lo preguntas? No es como si no lo supieras. Aunque lo supiera, no te lo diría. Pero la verdad es que no lo sé. Creo que la mayoría de la clase D tampoco lo sabe.
Oriquita estuvo moviéndose en las sombras, y debe haberlo logrado de alguna forma, es lo único que sé. Ibuki me mira fijamente como tratando de discernirme, pero no soy tan tonto como para que pueda ver a través de mí con una simple observación. Bueno, si fuera tan fácil no hubiera necesitado pasar por tanto problema. Ibuki encoge sus hombros como si se hubiera rendido. Si no te agrada Rayuen, ¿por qué no invitaste a chicas de tu clase? Si tuviera a una persona así lo habría hecho. Me desagradan absolutamente las chicas de mi clase. Parece que incluso sus compañeras están incluidas en la categoría de personas que le desagradan. Ibuki es como Oriquita, o incluso peor en cuanto a su naturaleza antisocial. En ese sentido, son tal para cual. Se siente como si pudieran llevarse perfectamente bien. Pero, así como estás hablando conmigo en este momento, Ibuki, deberías poder hablar con cualquiera normalmente. No veo cómo no se te puede dar bien lidiar con las personas. Eso no es cierto. Cuando hablas conmigo tienes esa sensación, ¿no? Un sentimiento filoso. Supongo que es verdad. Cuando hablaba con Ibuki tenía la sensación de ser atravesado por una filosa sierra. Esa probablemente sea la expresión del distanciamiento de Ibuki para con los demás. Estoy seguro de que este sentimiento debe transmitirse a otros estudiantes también. Sea lo que sea que haga, el ambiente siempre termina así. ¿Lo entiendes? En otras palabras, como no se le da bien socializar no puede invitar a sus compañeras. Aún es dudoso si las palabras no se le da bien socializar y sean apropiadas para ella o no, pero debe ser un hecho que Ibuki probablemente vea a sus compañeros con un aura antagonista. Puedo imaginármela desafiando a la vidente con esa poderosa actitud suya. Aunque no se te dé bien lidiar con la gente, es extraño que quieras que adivinen tu suerte. Ese es otro de mis problemas. Es como que te gusten los gatos, pero seas alérgico a ellos. Ese tipo de cosas. Eso debe ser bastante frustrante. Que a uno le guste algo, pero le resulte difícil aceptarlo o hacerlo, algo así. Es impresionante que hayas sido espía en la clase de cuando eres así. Aunque siempre tenía una actitud Tsun, nunca mostró ningún indicio de incomodidad durante sus actividades de espía, ni una sola vez. Los estudiantes de la clase de sin siquiera sospechar de Ibuki, la aceptaron. Eso y esto es diferente. En cualquier caso, hablar con otros me provoca ansiedad. Y como me provoca ansiedad, me pongo nerviosa. No me gusta eso. Por eso no puedo evitarlo. No es como si fuera así porque me agrada. ¿Por qué estoy hablando de esto contigo? ¿Qué tal si nos malinterpretan? Ibuki detuvo la conversación mientras apartaba la vista. Pero eso también debería decirlo yo. Y antes de que me diera cuenta, la gente a nuestro alrededor ya había avanzado en la fila y quedamos nosotros dos a solas. Los otros alumnos podrían malinterpretarnos. Pero, aún así, nervios después de la ansiedad, así que allí yace la raíz de su debilidad. Si eso es cierto, podría ser inesperadamente fácil pensar en un método para contraatacar. Existe un plan que podría atacar esa debilidad sin la necesidad de descubrir la raíz de lo que la ponía ansiosa en el pasado. Antes dijiste que era un asunto completamente distinto cuando estabas espiando, ¿no? Sí. Porque es un hecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia de aquella vez con lo usual? Habiendo escuchado la pregunta, Ibuki pensó la respuesta y mantuvo silencio por un momento. Contestando luego de una manera muy típica de ella. No lo sé. Las cosas diferentes son diferentes. Eso es todo. Más que una respuesta parece que se rindió en tratar de descubrir la diferencia. Parece que no lo pensaste demasiado. Obviamente. No me daría cuenta de diferencias triviales. Después de todo, en ese momento estaba actuando. No. Pienso que es sorprendentemente simple. La diferencia entre hablar con otros y tu actuación en ese entonces, creo que simplemente es una cuestión de reconocimiento. ¿Reconocimiento? En respuesta a la palabra que no esperaba oír, el interés de Ibuki debe haber aumentado ya que volteó a verme. Cualquiera se sentiría ansioso si se imaginan hablando con una persona cara a cara. Pero ese nerviosismo ocurre solo porque eres consciente de eso, que estuvieras actuando no es relevante. Por ejemplo, alguien que no se le da bien lidiar con personas del sexo opuesto, aunque se convenza a sí mismo de, voy a convertirme en un normie, y vaya a citas grupales y cosas así. No hay garantía de que su ansiedad no les impedirá hablar con elocuencia. Como resultado, no podrán ejercer más poder del que usualmente ejercen. Si aún así es capaz de hablar hábilmente a pesar de eso,
Eso significaría que siempre tuvo la capacidad en sí mismo desde el principio. Solo requiere considerar las habilidades de comunicación y la práctica como un mismo concepto. Tu talento y habilidad que has cultivado se pondrán a prueba en ese sentido. En otras palabras, Ibuki tiene la habilidad para hablar con otros, pero simplemente le falta la capacidad para ponerla en práctica apropiadamente. Hasta ahora has estado proyectando tus ilusiones en las varias personas que enfrentas, y cuando estás cara a cara con ellas te congelas. Eso se convierte en ansiedad y como resultado, ¿no puedes hablar bien con ellas? ¿No es así? ¿Qué se supone que significa eso? Si se trata de alguien con altas habilidades de comunicación, ni siquiera ellos se darán cuenta. Pero normalmente cuando estás cara a cara con una persona, todos se ponen ansiosos, ¿cierto? Naturalmente. Lo mismo me pasa a mí, pero ponerse ansioso al tratar con vendedores y demás ya es demasiado. Por ejemplo, ¿te sentirías ansiosa si estuvieras hablando con el vendedor de una tienda? Por ejemplo, toparte cara a cara con un vendedor de una tienda a la que sueles ir. ¿Tiene una tarjeta de puntos? ¿Quiere que lo pase por el microondas? ¿Te pondrías ansiosa si el vendedor te dijera esas palabras? Seguramente, ¿no? Eso es, bueno, al final, te vuelves consciente de la persona con la que estás hablando y terminas poniéndose ansioso de todas formas. Me pregunto qué pensarán de mí, me gustaría que me consideren una buena persona. Es porque uno suele pensar cosas así que luego empiezan a ponerse ansiosos. Pero la Ibuki que se infiltró en la clase de seguramente no tuvo tiempo de pensar en esas cosas. Estuvo ocupada haciendo el papel de víctima y no tuvo tiempo de ser consciente del hecho de que quería hablar con los demás. Fue por eso que, sin siquiera necesitar pensarlo, fue capaz de lograrlo, porque al revelar sus sentimientos y dejarlos fluir como si fuera usual, pudo convencer a todos de su pelea con la clase C. Ahora que lo dices, es verdad. Es inevitable que te sientas ansiosa, es normal tener la impresión de que estarías cara a cara con la vidente. Pero si tratas de no pensarlo tan profundamente, eso debería ayudar a aliviar un poco la tensión, ¿no? Ya veo. Oye, ¿por qué diablos me estás sermoneando? Una vez que Ibuki notó su propio alivio, me miró fijamente como si estuviera a punto de saltar sobre mí. Cuando eres un solitario durante el tiempo suficiente, llegas a notar pequeños detalles como esos. Empieza cuando comienzas a preguntarte por qué no puedes hacer amigos, y como dije antes, descubres la diferencia entre las personas con las que te pones nervioso y con las cuales no, y entonces terminas pensando de dónde vienen esas personas y hacia dónde van. Miedo. Pareces del tipo que se convertirá en un asesino serial en el futuro. ¿Siempre fuiste este tipo de persona? Bueno, algo así. Pensé en dejarlo pasar como una simple reflexión profunda, pero parece que terminó siendo algo extraño. Puede que le haya dado la impresión de que soy un rarito. Voy a regresar. ¿Qué hay de ti? Creo que yo también me iré. No parece que pueda lograr que adivinen mi suerte. Aunque me interesaba mucho el Tenchusatsu. Tenchusatsu, respondí sin pensar en esas palabras que normalmente no escucharías. ¿Viniste aquí sin siquiera saber eso? Ibuki suspiró con resignación. Pero, aunque me digas eso, realmente soy un amateur en lo que respecta a adivinación. Vine aquí solo con una vaga idea de que adivinen mi suerte. Si tuviera que decirlo con palabras simples, la adivinación te dice cuáles días son desafortunados para ti. He escuchado que el mundo de la adivinación es profundo, pero no sabía que era posible adivinar la suerte de un objetivo específico. Desde la perspectiva de una amateur como yo, cosas como usa color rojo o ten cuidado de no perder tus posesiones este mes eran el alcance total de la adivinación. Pero por lo que dijo Ibuki, parece que no se limitaba solo a eso. La verdad, hoy esperaba eso. Nunca pensé que solo se trataría de asuntos románticos. Ibuki dijo mientras miraba la larga fila con una expresión consternada, pero viéndolo desde la perspectiva de los estudiantes, recurrir a la adivinación para asuntos amorosos no es extraño, ¿cierto? Tenchusatsu. Debe haber gente también interesada en eso que vino aquí. Aún así, es imposible ya que pusieron la restricción del ingreso por pares. Tras lo cual, sin dejar atrás nada más que esas palabras, Ibuki se fue. Parte 3. Después de regresar a mi habitación, averigüé un poco sobre Tenchusatsu. Y cuando lo hice, resultó ser un tema extremadamente profundo. Parece que antes de 1980, con el público volviéndose más consciente de su existencia, Tenchusatsu llamó mucho la atención. Sin embargo,
A medida que su popularidad explotaba, su credibilidad se puso en duda. Incluso hubo en las noticias el caso de un famoso vidente que se vio obligado a retirarse luego de revelar el funcionamiento de Tenchu Satsu. No llegaré al extremo de decir que la adivinación en sí misma es inútil, pero obsesionarse con ella, o creer demasiado en ella puede volverse un problema. Pero por el otro lado, uno podría decir que la adivinación es tan llamativa como para lograr atraer a tanta gente. Es un tema dominante, e incluso hoy en día, si te aproximas al tema desde la perspectiva de un creyente, mantiene una cantidad considerable de acierto. Ahora sabiendo todo esto, sentí una gran curiosidad invadiéndome. Como se esperaba, no puedo creer hasta qué punto estos artículos que encontré en Internet pueden explicar la verdad sobre el tema. Debería ser imposible ver el futuro o discernir sobre una persona a través de la adivinación. Es precisamente por eso que quería que me adivinaran mi suerte al menos una vez, para discernir su credibilidad. Para así poder concluir que simplemente es una extensión de la lectura fría. Me pregunto si solo estará limitado a este mes. Luego de buscar, parece que una vez que las vacaciones de verano terminen, la vidente se irá y no se sabe cuándo o siquiera si volverá. Dependiendo de las circunstancias, podría ser que ninguna persona relacionada a la adivinación visite esta escuela en el futuro, pero, aunque diga eso, no tengo a nadie a quien invitar. Me encuentro acorralado en este punto. Oriquita probablemente me rechazará de nuevo y no tengo el coraje para invitar a Cosida. Estoy seguro de que Sakura estaría dispuesta a acompañarme, pero si la llevo a un lugar repleto de gente puede que la haga sentir incómoda. Solo quedarían Sudo y que oye Mauchi. Ese grupo de chicos. Pero probablemente no quieran pasar el resto de los días de sus preciosas vacaciones de verano yendo a ver a una vidente con otro hombre. Jaque mate, llegué a esa simple respuesta. Dentro de mis limitadas relaciones interpersonales, por más que lo piense parece algo imposible. En primer lugar, no me agradan la regla de solo parejas. Ibuki debe pensar lo mismo. Para aquellos genuinamente interesados en la adivinación, esto constituye una gran barrera. Y así nada más, terminé mi búsqueda online. Parte 4. Al siguiente día de haberme rendido, extrañamente mis pies me guiaron en dirección a la adivina, probablemente porque hoy también estaba libre. No hay otra razón más que eso. Otro encuentro bizarro. Al mismo tiempo y en el mismo lugar, me reuní otra vez con Ibuki. ¿Por qué viniste otra vez? Y solo. Ibuki se abraza a sí misma mientras me mira con una expresión de disgusto. Eso debería decirlo yo. Te devuelvo la pregunta. Dije que me gustaba la adivinación, ¿no? Pienso que quizás trataba de que me lean la suerte, aunque venga sola. Eso es todo. Entonces es alguna clase de renegociación, o quizás vino esperando que la situación cambiara. O algo por el estilo. Me pregunto si a Ibuki le gusta tanto la adivinación. Esta es una pregunta directa, pero Ibuki, ¿eres del tipo de persona que cree en la adivinación? ¿Está mal si creo en ella? No, no estoy diciendo eso, pero no es algo en lo que puedas creer de repente, ¿cierto? No es como si todos entendieran que la adivinación es la aplicación de la lectura fría como dijo Oriquita. En otras palabras, hay muchas personas que creen que se trata de un poder misterioso. Es algo que la gente interesada en la adivinación suele pensar al principio, pero si no puedes dejar de lado ese pensamiento, sería mejor que no te intereses en el tema. ¿Estás diciendo que los no creyentes no tienen derecho a la adivinación? No es eso, déjame decirlo así, no es como si yo creyera incondicionalmente en la adivinación. Es solo que las personas que son escépticas desde el principio no ganarán nada con esto. Ibuki continúa. Las personas que se burlan de la adivinación están repletas de contradicciones. Muchas personas normalmente no creen en la existencia de un Dios. Pero cuando están en problemas, suelen rezarle a ese Dios. Una buena analogía. Dios no existe, los fantasmas no existen. La gente que usualmente hace esas declaraciones le reza a Dios. Visitan santuarios en Año Nuevo y rezan por una vida saludable, un próspero negocio y satisfacción en él. Amor. Si reemplazas eso con la adivinación, sigues siendo lo mismo. Lo que realmente crees y lo que quieres son cosas distintas. Nadie puede negar eso. Pero sí, si pienso de esa forma, ciertamente puedo entender a qué se refiere Ibuki. Pero la adivinación y la creencia en dioses normalmente son distintas. Porque la adivinación es realizada por un ser humano que existe al igual que tú.
Es natural ser escéptico respecto a algo como eso. ¿Ahora lo entiendes? Sí. Fue fácil de comprender. Por supuesto, seguía teniendo mis dudas, pero entendí el punto que Ibuki trataba de explicar. Y fue entonces que le hice una propuesta. Oye, este evento de adivinación requiere de pares, pero no es como si lo único que les adivinarán será su vida amorosa, ¿cierto? Naturalmente, sí. En ese caso, ¿por qué no ignoramos quién es nuestro compañero y vamos a ver a la vidente? Tú y yo estamos realmente interesados en la adivinación. En cualquier caso, si se trata de una relación que no seguirá luego de esto, no creo que haya problemas. Le propuse a Ibuki. Yo mismo no siento más que una emoción vacía respecto de Ibuki. No siento nada particularmente bueno o malo sobre ella, casi como una primera impresión. No me molesta, me gustaría que me lean la suerte. ¿Pero estás de acuerdo? Orikita solo es una amiga. No me refiero a eso. Desde el examen de la isla aún hay estudiantes que me guardan rencor. Parece que, a su manera, Ibuki se está preocupando por mí. Si me vieran junto a ella, mis compañeros podrían enfadarse conmigo y eso la hizo preocuparme por mí. No necesito que te preocupes por eso en absoluto. Al responderle, Ibuki inclinó la cabeza con curiosidad. No entiendo por qué respondiste así. Si esta fuera una escuela donde todos se llevan bien, tus acciones habrían roto la moral pública. Pero a esta escuela solo le importan las habilidades, y, además, lo tuyo sucedió durante un examen donde las clases competían directamente entre sí. Y dependiendo de la situación es posible llevar a cabo actividades de espionaje o sabotaje. ¿Me equivoco? Habrá gente que no quedará satisfecha solo con esa lógica. No todos son tan flexibles. Entonces no creo que esas personas tengan las aptitudes necesarias para asistir a esta escuela. Habiendo dado mi honesta opinión, Ibuki cruzó sus brazos y pareció pensarlo unos momentos. Eres asombrosamente insolente. Solo soy un fracaso de estudiante. No me interesa ascender o caer. Solo me subo al éxito de un estudiante como Orikita y por eso considero que soy afortunado. Desde la perspectiva de alguien que trata de depender de sí misma como Ibuki, lo que acabo de decir podría haber sido una risible historia. Pero Ibuki no se rió ni se burló de mí. Eso no es extraño. En primer lugar, todos los que se matricularon en esta escuela solo tienen el ojo puesto en los privilegios que tendrán al graduarse. Nadie esperaba terminar en una competencia como esta. Por lo que a muchas personas les resultará difícil. Parece que los estudiantes de la clase C no son tan distintos de los de la clase D si ese es el caso. La Ibuki que llamó la atención de Ryuen y fue asignada como espía debe encontrarse bastante alto en la jerarquía de la clase C. Ya que ha llamado tanto la atención de sus alrededores, no es extraño que ella actúe al lado de Ryuen. Ella dijo que solo estaba con Ryuen por su propio fracaso, pero parece que en cierto grado está con él porque Ryuen confía en ella. Tras lo cual, ya ambos convencidos, nos situamos en la fila. La coordinadora del evento que nos había hablado ayer se acercó otra vez para confirmar si éramos un dúo y nos dio lo que parecía ser un ticket. Parece que hay 8 pares delante de nosotros. Parece que tendremos que esperar un poco. Si solo hay una vidente disponible para toda la fila, aunque hubiera 10 pares nos veremos obligados a esperar más de una hora. La espera se está tornando bastante larga. La única pregunta ahora es, ¿cómo lograremos aguantar nosotros dos más de una hora? No parece que yo pueda mantener una conversación durante tanto tiempo. Ah. No te preocupes por el silencio, nuestra relación solo es para poder ver a la vidente. No necesitas preocuparte por hablar conmigo porque sí, ¿ok? Supongo. Parece que supo lo que pensaba. Eso me ahorra el problema. Parte 5. Siguientes, por favor. Ya era la tarde cuando escuché la suave voz que provino del interior de la instalación preparada para el evento. Perdón por hacerlos esperar. Al final a cada grupo le tomó aproximadamente 15 minutos la consulta y terminamos esperando en la fila, durante mucho tiempo. Justo cuando ya había empezado a dejar de importarme la adivinación, aquella voz provino de la sala detrás de la cortina donde se encontraba la vidente. Cuando entré, el escenario lucía como uno que se vería usualmente en la televisión. La tenue luz del interior era de unos 30 laxes. Y sumado a eso había un grueso libro, un martillo y una bola de cristal que podía usarse con propósitos que desconozco. La anciana vidente tenía una capucha y por eso no podía ver su expresión. La atmósfera de este lugar es de primera.
Parece que la bola de cristal está brillando incluso ahora mientras refleja el futuro de Ibuki y el mío, y frente a la vidente había 2 asientos redondos sin respaldo. Supongo que es allí donde debemos sentarnos. Y cuando ambos nos sentamos, la vidente simplemente rió suavemente y movió su mano derecha. Primero que nada, paguen. Habiendo dicho eso, sacó un lector de tarjetas de debajo de la mesa y lo situó frente a nosotros. Por la atmósfera impresionante que otorgaba la sensación de estar en un museo de la adivinación, la aparición de un artefacto moderno como ese provocaba una sensación incongruente. Por supuesto, no pensaba que esto iba a ser gratis, pero me hizo volver a la realidad de repente. ¿Qué es lo que adivinará para nosotros? Antes de sacar su tarjeta de estudiante, Ibuki hizo esa pregunta. Sus estudios, trabajo, asuntos amorosos y sobre lo que quieran. La vidente respondió riendo de manera espeluznante. Ciertamente daba una impresión poderosa sobre su alrededor, pero más que una vidente parecía como si fuera una bruja. Y la lista de precios sobre la mesa no encajaba. Los precios están separados en distintas categorías. Los temas que mencionó la vidente están incluidos en el plan básico. Y más allá de eso se encontraban más conjuntos de tramas. Y uno de ellos incluía Tenchusatsu. Entre otros había planes que te permitían ver incluso hasta el final de tu esperanza de vida. Y como el evento requería la participación de parejas, había muchos planes enfocados en el romance. Este solo es mi propio pensamiento espontáneo. Pero si la vidente descubre una incompatibilidad entre una pareja, me pregunto qué hará esa pareja entonces. Sea cual sea el plan elegido, requieren unos 5.000 puntos. Bastante costoso. Aún así, es caro. Para un estudiante de la clase D con dificultades en cuanto a los puntos de cada día, esta resulta ser una expensa bastante severa. Pero, aunque diga eso, sería un desperdicio irnos sin tener la oportunidad de investigar sobre Tenchusatsu. Siempre existe la opción de simplemente escuchar los resultados sobre la suerte de Ibuki e irme, pero si hago eso no tendré manera de comprobar su precisión. Pensaba por si acaso mientras revisaba mi balance de puntos en mi teléfono. Mi balance actual era de aproximadamente 6.000 puntos, por lo que apenas puedo pagar la consulta. Quiero el plan básico, Ibuki dijo inesperadamente. A pesar de que expresó su gusto por la adivinación, no tiene intención de comprar el plan completo. ¿Qué harás? Pediré el mismo que tú. A estas alturas se siente como si estuviera ordenando una cena, pero dije eso y ofrecí mi tarjeta. Se oyó el sonido de la tarjeta usada sobre el lector y del valor deducido de mi balance. Entonces empecemos con la señorita. ¿Cuál es tu nombre? Ibuki. Ibuki Mio. Respondió brevemente. Mi adivinación me permite ver el rostro, las manos y el corazón de mi cliente. Y durante el proceso puede que llegue a ver algo de tu privacidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Haga lo que necesite. Ibuki respondió que no le molestaba eso, creyera o no en esto. Desde debajo de la capucha, pude ver la piel arrugada de la vidente y también su aguda mirada. Entonces, instruyendo a Ibuki a extender ambas manos, comenzó a comunicar los resultados de su clarividencia lentamente. Empezando con la lectura de la palma, tendrás una larga vida. No veo que vayas a sufrir enfermedades graves por ahora. Parece una historia que uno usualmente oye como iniciador de la conversación. Personalmente no entiendo cómo uno podría adivinar aquello a través de las líneas de la palma de la mano. Pensando que no tenía sentido, sentí como mi prejuicio quería denegar la clarividencia. Quizás la vidente esté utilizando las estadísticas de su propia experiencia para adivinar esto. Si fuera yo, simplemente lo juzgaría a partir de la buena salud de los clientes teniendo en cuenta el color de su rostro y esas cosas, para dar mis respuestas. La vidente siguió hablando sobre los estudios, la suerte financiera y los asuntos amorosos con respuestas inesperadas. Mientras que uno normalmente estaría furioso ante las palabras embusteras de una vidente, Ibuki continuó escuchando con una sensación de satisfacción. No hubo muchas predicciones malas, fueron mayormente predicciones sobre un futuro brillante para ella. Recibió algunas advertencias, pero no parecía haber ningún riesgo particular contra su vida y bienestar. Muchas gracias. Habiendo finalizado la sesión de adivinación, Ibuki dedicó una reverencia. Luego sería mi turno, donde podré entender mejor acerca de la clarividencia. La vidente siguió el mismo procedimiento que usó durante la sesión de Ibuki. Las respuestas de mi sesión fueron mayormente las mismas que las de Ibuki. Aunque las circunstancias podrían divergir,
En líneas generales, las predicciones establecieron que se avecinan cosas positivas. Sin embargo, me advirtió que tenga cuidado de las calamidades. Ese tipo de información me dio: ya veo. Parece que tuviste una infancia bastante difícil. Aunque me diga eso, la mayoría de los niños experimentan cosas que consideran difíciles al menos una o dos veces en su infancia. Con más razón si es un chico. De ser posible, me gustaría que responda con más precisión. Más importante, resulta ser un gran misterio por qué la vidente está hablando sobre el pasado cuando se supone que debería hablar sobre el futuro. Pero Ibuki a mi lado, sin interrumpir ni bostezar, escucha intensamente a la vidente. Quizás la adivinación se supone que sea algo como esto, o quizás como si fuera un ritual necesario, tenemos que mirar al pasado. Ah, así que la adivinación realmente es así. A estas alturas, simplemente pensé eso. Como los seres humanos son criaturas básicas, cuando se les predice una buena fortuna, grabarán eso en su mente y si la buena suerte ocurre, aunque no esté relacionada con la adivinación, rememorarán ese momento y lo interpretarán como tal. Ah. Así que la vidente de aquella vez se refería a esto. Pero en la realidad es distinto, porque en la vida es inevitable que todos experimenten buena y mala suerte, así como felicidad y miseria. Esto es, una vez más, la vidente, quien parecía encontrarse en medio de algún ritual, detuvo sus manos. Eres el poseedor de un catastrófico Tenchusatsu. Uva, ¿en serio? La persona más sorprendida por ese resultado no fui yo sino Ibuki y la propia vidente. Tenchusatsu era una palabra que incluso yo no conocía hasta ayer, y aunque le agregaran otra palabra más, me causaba más confusión todavía. En palabras simples, desde el momento en que naciste, has estado viviendo una vida de infortunios. Ibuki me explicó. Otra vez, eso es algo impresionante. Aunque esto sea o no pura coincidencia, fue una vez más certero. Es solo que, la adivinación seguía siendo ambigua respecto a estos temas. Porque si uno se mira a sí mismo de manera pesimista, no falta gente que mirará su vida y la considerarán desafortunada. Pero si se trata de un inusual Tenchusatsu, también sería riesgoso para la vidente decirlo. Por cierto, ¿ese catastrófico Tenchusatsu va a continuar existiendo de aquí en más? Recién, esta chica dijo que significaba una vida de infortunios, pero eso no es correcto. Esta chica, un Tenchusatsu catastrófico ciertamente es poco común. Pero eso no significa que maldiga toda tu vida con mala suerte. Ciertamente el flujo en sí mismo es malo, no recibirás la bendición de familiares o parientes. Pero eso depende de tu personalidad. Lo que hagas de ahora en adelante es algo que solo tú debes decidir. Después de aquella expresión aguda que tenía antes, ahora en los ojos de la vidente podía ver benevolencia. No necesitas ser pesimista y tampoco actuar como el protagonista de una comedia. He escuchado bastantes historias interesantes el día de hoy, pero a fin de cuentas, solo se trata de adivinación. No es algo que te haga mirar con más atención y agudizar los oídos para escuchar mejor. Cuando me dispuse a levantarme de mi asiento, una vez más la vidente me habló. Una predicción más para ustedes. Vayan hacia adelante sin tomar desvíos. Si toman un desvío innecesariamente, puede que se atasquen por un largo tiempo. Pero, aunque se queden atascados, no entren en pánico. Mantengan la calma y si cooperan, deberían poder superarlo. Culminó con aquellas palabras proféticas. Parte 6. ¿Qué te pareció tu primera experiencia con la adivinación? ¿Qué hay de ti? Muy satisfecha. Esa vidente es muy famosa en todo el mundo. Se dice que su precisión es bastante alta. Supongo, parece como una profesión simple, pero es sorprendentemente compleja. ¿Qué se supone que significa eso? Más de la mitad de lo dicho estuvo basado en patrones, imágenes y palabras que uno normalmente escucha en una sesión de adivinación. Pero dentro de eso, no puede negarse que también hubo hechos acertados. Y eso es algo que ella no podría haber adivinado usando solo palabras clave que yo le habría proveído. Ya no puedo considerarlo como algo que uno sabe en base a su larga vida o por tener experiencia en adivinación. Desde ahora en adelante ya no lo consideraré más como simple adivinación. Eso es lo que siento. Ah. Ya veo. Esa fue una respuesta bastante desinteresada a pesar de haber sido la que me preguntó. Y así llegamos juntos al ascensor más cercano. Está lleno otra vez. Si continúo es un infierno y si regreso también. Los estudiantes inundaban el espacio frente al ascensor. Perdón, pero tomaré otro camino para regresar. Yo también. Parece que Ibuki está pensando en lo mismo que yo.
Y conforme los dos nos dirigimos a un ascensor más lejano, las palabras de la vidente regresaron a mi cabeza. Hablando de eso, antes. La vidente nos dijo que no tomemos desvíos. Por un breve momento, mis ojos se encontraron con los de Ibuki. Ya sea simple coincidencia o inevitabilidad, estábamos a punto de tomar un desvío en ese preciso momento. Supongo que podría ser interesante. Descubramos qué tan acertada fue esa predicción. De no serlo, deberíamos poder regresar sin que nada pase. Y podría volver a considerar a la adivinación como algo sin sentido. Pero al final, sin que nada suceda, pudimos llegar al lejano ascensor. Y en ese momento, no había nadie más a nuestro alrededor. Pudimos llamar al ascensor sin prisas. ¿Te parece bien el primer piso? Sí, está bien. Parece que tendremos el mismo camino de regreso por ahora. Así que presioné el botón del primer piso y las puertas se cerraron. El ascensor empezó a moverse lentamente. Como ya no teníamos nada más de qué hablar en particular, pasamos el viaje del ascensor en silencio. Pero cuando dije moverse, fue brevemente. Ya que cuando se encendió la luz del tercer piso, el ascensor se detuvo de pronto con un pesado sonido. No parece que se trate de alguien intentando subir al ascensor desde el tercer piso, sino que el ascensor, en su intento por seguir descendiendo, se detuvo en el proceso. Mientras reflexionaba por un instante, las luces se apagaron y todo quedó a oscuras. Sin embargo, en ese momento, las luces de emergencia se encendieron. ¿Será un apagón? Probablemente. No hay muchas personas que hayan experimentado personalmente la avería de un ascensor. Si esto es el contratiempo que la vidente predijo, en cierto sentido dio en el clavo. Por el momento, supongo que el teléfono de emergencia debería bastar. No hay necesidad de entrar en pánico. Los ascensores están preparados para situaciones como esta. Además, hay cámaras de vigilancia dentro de él y botones de emergencia. Un intercomunicador que conecta al ascensor con el Centro de Prevención de Siniestros. Y habiéndole dicho eso, sin objeciones, Ibuki se apoyó en la pared del ascensor. Supongo que presionaré el botón y pediré ayuda. Hice eso, sin embargo. No hay respuesta. No sé si el timbre está sonando del otro lado o no, pero no me parece que me esté comunicando con el centro. ¿No se supone que un apagón también afecta a las llamadas? Sí, pero los ascensores usualmente tienen una batería de respaldo que puede funcionar durante varias horas. Como evidencia de eso, las luces de emergencia están encendidas. Eso significa que debe haber alguna otra falla en el ascensor. Presioné el botón para hipoacúsicos, pero tampoco recibió respuesta. En otras palabras, el panel de operaciones de los botones está dañado. Las baterías están funcionando y el aire acondicionado también. Eso solo ya es una bendición. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Puedes comunicarte con la escuela? Deberíamos estar dentro del rango. Lo siento. Pero por favor hazlo tú. Puedo entender tu sentimiento de no querer hablar con la gente, pero esto no es demasiado ya. En serio. Ibuki murmuró mientras sacaba su teléfono con una expresión de disgusto. Pero cuando miró la pantalla, su expresión empeoró. Entonces procedió a mostrarme la pantalla. En la misma había una notificación que señalaba la escasez de batería, y pronto el teléfono se quedó sin energía. Como no tengo contactos en mi teléfono, ni siquiera me di cuenta hasta que la batería se acabó. Intenta llamar tú. No queda alternativa. Sacando mi teléfono, miré la pantalla e inmediatamente me congelé. Llama, rápido. Parece que la situación es mucho más seria de lo que esperaba. Al igual que con Ibuki antes, esta vez yo le mostré la pantalla de mi teléfono. El porcentaje de batería restante era apenas del 4%. Era como la flama de un faro que podía apagarse en cualquier momento con la menor brisa. Tú sí que me fastidias. Soy como tú. Ya que no tengo muchas personas con las que hablo, no me importaba si me quedaba batería o no. No. Estamos en serios problemas. Eres un inútil. Eres bastante ruda a pesar de que estamos en la misma situación. El problema ahora es a dónde llamar. Podría llamar a la policía o los servicios de emergencia, pero algo acerca de eso me resultaba extraño. Si seguimos dentro del campus escolar, debería haber algún lugar al que pueda llamar. Y pensando eso, empecé a ver si podía hallar el número de los servicios de emergencia. Mientras lo hacía, cerca del panel de operaciones, encontré un número de 10 dígitos, pero quizás por la maldad de alguien, los últimos 4 dígitos estaban pintarrajeados. Este tipo de bromas es demasiado.
¿Por qué no llamas a alguno de tus amigos? Amigos, parece que no hay otra alternativa, pero el problema es a quién llamar. Si todo marcha bien, puedo llamar a Oriquita. Rechazado. Pensé que dirías eso. Si la llama significaría que vendrá y me salvará. No bromees. No creo que sea importante quien nos salve en este escenario. Y no es como si fuera culpa de Ibuki, es una avería del ascensor por lo que no hay que preocuparse por ese lado. Supongo que simplemente no quiere mostrar debilidad frente a su rival. Entonces no quieres causar un escándalo. Ibuki asiente ligeramente en respuesta. Así que, en otras palabras, alguien que pueda ayudarnos sin causar un alboroto mientras lo hace. Eso significa que el trío de idiotas queda descartado. En un evento como este, no sería sorprendente que empiecen a anunciarlo con bombos y platillos. Pero, aunque acuda a alguien que no comente esto como Sakura, resolver esta situación sería muy difícil para ella. Sería inconveniente para ella contactarse con un adulto y terminaría causándole problemas. En esa misma línea, Kushida y Karuizawa tampoco son apropiadas para esto. Alguien que pueda ayudarnos sin provocar un alboroto. Y en este caso, la persona a la que puedo recurrir es. En ese caso, en mi lista de contactos, la persona a la que puedo acudir ahora mismo no podrá ser otra que ese hombre. Respetaré tus deseos. Pero tienes que dejarme el resto a mí. Mientras no sea Oriquita, no tengo problemas. Entonces empecé a llamar a cierto sujeto. Y unos pocos segundos después de que comenzara a sonar el tono, ese reservado sujeto respondió la llamada. Le conté sobre mi situación y le pedí que nos ayude. Pero no mucho después de que empezara la conversación, mi teléfono se apagó. Se acabó la batería. ¿Pero llegaste a contarle lo que pasó? Quizás. Ahora todo lo que queda es sentarnos y esperar. No hay necesidad de desesperarse. Tarde o temprano seguramente alguien sea consciente de esta situación. Aunque tratemos de escapar del ascensor como en las películas, solo llevaría a más peligros. Pero la situación parece estar progresando de una manera inesperada. Y mientras pensaba que había escuchado el profundo sonido de la maquinaria del ascensor, el aire acondicionado que estaba lanzando una confortable brisa de pronto se detuvo. Esto no puede estar pasando. Ibuki, quien había permanecido en calma hasta ahora, entró en pánico. Estábamos dentro de un espacio sellado en verano. No era descabellado imaginar que la temperatura comenzará a aumentar aquí adentro. En este momento el aire dentro del ascensor se había vuelto ligeramente cálido, pero con el pasar del tiempo, aunque no nos agrade inevitablemente empezaremos a sudar. No hay alguna manera de que podamos escapar. La escotilla de rescate parece estar allí, pero, hoy en día parecen escasear, pero allí hay una salida sobre el techo del ascensor. Es algo que usualmente se ve en las películas, pero escapar por allí en la realidad es. ¿Cómo se supone que abramos eso? Ibuki, quien miraba allí arriba, inevitablemente hizo esa pregunta. Normalmente la escotilla de rescate no puede abrirse desde el interior. Está allí en caso de que los rescatadores no hayan podido abrir el ascensor. Entonces puede usarse este método como último recurso. Creo que lo mejor es no hacer nada apresurado y esperar. Es una regla típica en los casos de emergencias en ascensores. Es la manera más segura. Si puedes soportar este sauna, claro. Y mientras manteníamos una conversación improductiva, la temperatura había aumentado. Puedo entender el impulso de querer salir, pero me gustaría evitar tomar decisiones apresuradas. Me saqué mi chaqueta y me senté en el piso. En situaciones así, lo apropiado es no aumentar la temperatura de tu propio cuerpo. ¿Qué tal si te sientas? Y si tienes mucho calor, también puedes desvestirte. ¿Estás pensando en cosas lujuriosas en esta situación? Parece que Ibuki interpretó mis palabras de esa manera y elevó la guardia. Oí que pudiste luchar en pie de igualdad con Oriquita. Es imposible que yo pueda derrotar a alguien como tú, eso es cierto, pero, por supuesto, si vas a quitarte la ropa te daré la espalda para que puedas relajarte. No voy a desvestirme. Habiendo dicho que no lo hará, Ibuki se sentó sobre el piso. Después de eso, esperamos unos 30 minutos pacientemente pero no hubo contacto desde el exterior. Esto es malo, murmuré luego de escuchar la respiración fuerte de Ibuki a mi lado. Nuestras frentes comenzaron a sudar, y ese sudor empezó a humedecer nuestro cabello y a gotear. La camiseta que llevo ya luce como si estuviera debajo de una catarata. Parece que la situación es mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Recordándolo, este ascensor está instalado en una pared del centro comercial Keyaki.
gracias al aire acondicionado que normalmente estaba prendido siempre. No había notado que este lugar era muy sensible al calor bajo estas condiciones. Ha habido incidentes sobre niños falleciendo en medio del verano luego de quedar encerrados en un automóvil, pero lo mismo puede sucederles a los adultos. Y como tal, el calor había empezado a atacarnos. Ya llegué a mi límite. Muévete. Sintiéndose frustrada, Ibuki se levantó y pateó el interior del ascensor con toda su fuerza, dejando una abolladura en el lugar de la patada. Patea sobre el mismo lugar otra vez. El ascensor se tambaleó ligeramente pero no mostraba signos de avanzar. Solo gastas energía, pero ya no puedo decir que quedarnos quietos aquí sea la opción más segura. Aunque una persona note que el ascensor se descompuso 5 minutos después de la avería, a un equipo de rescate le tomará unos 30 minutos llegar hasta nuestra ubicación. Si están viniendo, ya debería ser hora de que lleguen. Si permanecemos aquí luego de que ese tiempo pase, no podremos evitar sufrir un golpe de calor. Y en el peor de los casos, podría poner en riesgo nuestras vidas. Llegados a esto, ya no puedo decir que quedarnos sentados sea la decisión correcta. No hay otra opción. Me niego a morir en este ascensor sauna. ¿Deberíamos patear el frente? Oye, deberíamos patear. Ibuki me preguntó, habiendo perdido ya la calma por el calor y parece estar reprimiendo desesperadamente su impulso de enloquecer. Por el momento, tratemos de abrir la escotilla del techo. Ahora mismo, lo más importante es escapar de este escenario sellado. Aunque no podamos salir, mientras podamos abrirla la escotilla al menos un poco debería ser suficiente. La altura debe ser de más o menos 2 metros, 2,20 o 2,30. Aunque extienda mis manos, naturalmente no podría alcanzarla. Muévete. Ibuki me miró de manera amenazadora mientras yo calculaba la altura. Entonces saltó justo debajo de la escotilla. Fue un salto magnífico. Extendió su mano derecha hacia el techo y empujó con toda su fuerza. Pero la escotilla no parecía mostrar indicios de abrirse. Por el impacto de Ibuki al caer al piso, el ascensor se balanceó salvajemente. Parece que está atascada. Supongo. Si solo estaba cerrada como una tapa, con el intento de Ibuki debería haberse abierto. Dijiste que estaría cerrada. Pero si es así, ¿cuál es el mecanismo que la cierra? Me lo pregunto. Creo que está cerrada con un candado, pero ¿sucede algo? Respecto a ese tema, no estaba muy seguro. Voy a patearla. No, espera. Eso es imposible. No estoy seguro si ella tiene tanta confianza en sus técnicas para dar patadas. Pero esto no es algo que uno pueda patear fácilmente. Esa escotilla es una escotilla de emergencia, ¿cierto? Eso significa que está conectada con el exterior. Es por eso que los rescatadores pueden abrirla desde el otro lado, y eso significa que es una puerta que se abre hacia afuera por lo que entiendo. Entonces la fuerza necesitada para eso debería ser mínima. No es como si no pudiera entender lo que decía, pero la situación es la situación. En primer lugar, ya que la escotilla está en el techo, no hay dudas de que será difícil de que sus piernas puedan golpearla. No lo sabré hasta que lo intente. Parece que Ibuki quiere escapar de este sauna tan rápido como sea posible ya que empezó a mirar las paredes a su izquierda y derecha. No me digas que quiere hacer un salto triangular al impulsarse de las paredes. Si se trata de ella, estoy seguro de que está pensando en algo como eso, pero no puedo permitirle que lo haga. Podría decir que es exactamente como lo predijo, pero parece que el presagio de la vidente se hizo realidad. ¿Qué dijiste? Esa anciana lo dijo, ¿cierto? Aunque suframos un contratiempo, que no entremos en pánico. Y que cooperemos entre nosotros. Eché un vistazo a la ubicación de los botones del ascensor. Los botones de emergencia no funcionaron. Me pregunto qué tal los otros botones. Ya que la luz del primer piso seguía encendida, al menos parte de la batería seguía funcionando. Presioné el botón del segundo piso para testear. Y cuando lo hice, la luz del segundo piso también se encendió. Puede que solo las luces sigan activas, pero vale la pena intentarlo. Entonces comencé a presionar botones al azar. Es inútil, tal parece. Luego de haber pulsado todos los botones, Ibuki dijo como recordándomelo. No hay otra opción más que golpear. No. Aún hay otra manera. Los ascensores tienen algo como un comando para cancelar, ¿cierto? No soy un experto en ascensores, pero eso era trivia que conocía de algún lado. Era una manera de cancelar el comando al presionar erróneamente el botón de otro piso.
Creo que el comando difiere dependiendo del fabricante, pero continué presionando el botón de cancelación, o lo que se suponía que era. Pero habiendo dejado el botón del segundo piso como estaba, la luz amarilla de pronto parpadeó. Debe haber algunos comandos disponibles en el modo rápido limitado. ¿Rápido limitado? Por ejemplo, supongamos que este es el tercer piso. Si hay alguien que quiere bajar al segundo piso, va a presionar ese botón, y se detendrá en el segundo piso. Pero si usas el comando rápido limitado, ignorará los comandos previos e irá directo al primer piso. Pero no sé si ese comando rápido limitado esté instalado en este ascensor. El problema es hallar la manera. ¿Vale la pena intentarlo? Es mejor que la difícil tarea de patear el techo. Le respondí, pero no creo que el ascensor comience a moverse con esto solo. Solo lo dije para ganar tiempo y cambiar el tema y darle esperanzas a Ibuki, quien se encontraba al borde de perder la racionalidad. Ayúdame tú también. Esta clase de comandos bien podría revelarse con el pensamiento de distintas personas. Si me das algunas ideas, podríamos tener éxito. Entonces presioné el botón del primer piso repetidamente y luego intenté con los botones de todos los pisos. Pero ninguno hizo que el ascensor reaccione. Cambiemos. Entendido. Ibuki se une y empieza a trabajar frente a los botones. Parece que es necesario considerar la posibilidad de que la ayuda realmente no vendrá. No es que no quiera utilizar la idea de Ibuki, pero tengo que considerar la posibilidad de abrir la escotilla del techo de ser necesario. Aunque abrirla totalmente sea imposible, podríamos abrirla lo suficiente para que una persona se escabulla. No soy un experto en ascensores, pero mientras el escape al exterior sea posible, todo sirve. Es solo que, de ser posible, me gustaría salir de aquí sin tener que revelar ese tipo de fortaleza. No pude cancelarlo, pero no creo que puedas acceder al comando rápido con una combinación de botones que se usa usualmente, dijo Ibuki. Por supuesto, usando el sentido común, eso es obvio. Los niños a veces juegan presionando botones después de todo. ¿Y si el ascensor ingresa al modo rápido limitado cada vez que eso pasa? Sería un inconveniente para los otros pasajeros. En otras palabras, la posibilidad de que no hallemos ese modo con combinaciones usuales es bastante alta, o al menos ese es el razonamiento de Ibuki. Esa podría ser una buena idea, entonces sería mejor incluir combinaciones complejas. Por ejemplo, luego de presionar una secuencia del tipo 1, 6, 5, 5, 4, 2, 4, entonces podría presionar el botón del piso al que quiero ir. Pero eso sería difícil para que la gente lo memorice e impondría un estricto requisito de al menos 6 pisos. Sería extraño a menos que uno pueda utilizarlo con un ascensor que solo tiene 3 pisos. También deberíamos tratar de usar los botones de emergencia. Si reacciona con solo presionar botones, sería difícil usarlo como un comando. Entonces, en otras palabras, 1, o 2, o 3. Más o menos 5 combinaciones. Deberíamos asumir que se trata de esa clase de combinación, pero si existen más combinaciones que eso sería muy difícil probarlas a todas. Entonces Ibuki sigue intentando patrones. Mientras la veía hacerlo, yo excluía las combinaciones que fallaron. Hace demasiado calor, Gan. Ibuki golpea la pared con su puño como para disipar la frustración que le ocasionaba el calor. Normalmente, le daría otra advertencia sobre eso, pero ya que la satisface decidí dejarla hacer. No reacciona. ¿Ya probaste todas? Más o menos todas. Si falta alguna, ya que aún existe la posibilidad, decidí intentar con un comando que aún no había testeado. ¿Por qué no intentas presionar el piso de destino y el botón de cierre al mismo tiempo? Botón de cierre. De acuerdo. Mientras pensaba que no podría haber otra manera, Ibuki intentó una combinación que aún no habíamos probado. Y cuando lo hizo, aunque pensé que no funcionaría, en ese momento el ascensor empezó a moverse de nuevo lentamente. Inmediatamente ambos nos miramos, y en unos pocos segundos el ascensor llegó al primer piso y las puertas se abrieron lentamente. Una fresca brisa invadió el ascensor, y 2 adultos cambiaron sus expresiones al vernos. ¿Se encuentran bien? ¿Están heridos? Ah. No, no estamos heridos. Solo hacía demasiado calor allí. Con solo ver los sudados que estábamos era fácil suponer lo caluroso que estaba ese lugar. Quizás los adultos también se dieron cuenta y de inmediato nos ofrecieron bebidas deportivas. Entonces, solo por si acaso, nos instruyeron que nos dirijamos al centro médico para recibir tratamiento. ¿Podemos preguntarles algo?
¿Acaso el ascensor se movió? Sí. Nosotros lo operamos desde aquí. Aparentemente existe un control remoto especial que puede utilizarse desde el primer piso, y parece que fue posible gracias a haber usado el modo rápido limitado desde aquí. Y resultó que nosotros utilizamos esa combinación al mismo tiempo. Deben haber pasado un momento muy difícil. En serio, fue desastroso. Ya tuve suficiente adivinación por un buen tiempo. No es como si no entendiera los sentimientos de Ibuki al decir eso. Entonces les expresé mi gratitud a los adultos, y un hombre que estaba mirando a la distancia se acercó a nosotros. ¿Te encuentras bien, Ayano Kouji? El robusto sujeto que se acercó tenía un aura familiar y me preguntó con una voz preocupada. ¿Nos salvaste? Lograste sacarnos. El ascensor deteniéndose causó algunos problemas. Pero no parece haber ocasionado un gran alboroto. Este sujeto, Kazuragi, probablemente logró eso por nosotros. La información que me diste en la llamada fue suficiente. Tengo que ir al centro médico ahora. Pero por favor, déjame pagártelo en alguna otra ocasión. No necesitas hacerlo. Yo mismo recibí una gran ayuda de tu parte, y también de Sudo. Aunque estemos en distintas clases, existe una línea que no podemos cruzar. Pero sí podemos llevarnos bien a pesar de eso, bienvenido sea. Entonces parece que eso marchó bien. Sí. Sudo cumplió con mis expectativas de manera brillante. Por favor dile otra vez que aprecio mucho lo que hizo. Entendido. Y, además, Ayano Kouji. También debo agradecerte a ti. Aunque hubo evidencia preparada con anticipación, debió haber algo de resistencia antes de aceptar el pedido que hice. Me dedicó una reverencia como disculpándose conmigo. Pero me siento igualmente agradecido en este momento. Si hubiera permanecido encerrado en ese ascensor por más tiempo, seguramente habría perdido la calma. Si hay algo que necesites otra vez, por favor contáctame. Si puedo ser de ayuda, cooperaré. Excepto por los exámenes. Kazuragi ríe ligeramente y se retira dejando atrás esa broma. Y antes de que me diera cuenta, me estaba volviendo cercano a Kazuragi. Casi tan cercano como con el trío de idiotas, quizás más que eso. ¿Por qué tenía la dirección de contacto de Kazuragi de la clase A? ¿Y por qué me volví más cercano a él? Esa es una historia que ocurrió hace poco.